Bueno, pues en este video vamos a ver cómo son las características dinámicas de un sistema de primer orden. La presentación primero tiene la metodología para obtener la función de transferencia, después la definición de lo que es el grado relativo y cómo nos sirve eso para definir diferentes funciones de transferencia, qué son las singularidades de la función de transferencia y para qué sirven, cómo se representan estas singularidades en el plano complejo y finalmente se va a aplicar todo esto para determinar las características y los parámetros de un sistema de primer orden. Bueno, hay que recordar que la función de transferencia parte de la ecuación diferencial ordinaria normalizada de un sistema. Vamos a suponer un sistema de orden n y pues aquí en la ecuación 1 tenemos qué forma tiene la ecuación diferencial de un sistema de este tipo. Las derivadas de la variable de salida tienen orden n, mientras que las derivadas de la entrada tienen orden m. Como está normalizada, vean que aquí el coeficiente A0 pues es unitario. Entonces, para determinar la función de transferencia, pues básicamente se le aplica transformar de Laplace a la ecuación 1, considerando condiciones iniciales iguales a 0, y de ahí surge la ecuación 2. Para cada uno de los términos se les aplica transformar de Laplace. Se factoriza la y de s y la u de s, y se despeja para obtener el cociente de transformar a Laplace de salida entre transformar a Laplace de la entrada con condiciones iniciales 0, y entonces lo que nos queda del otro lado de la ecuación pues es la función de transferencia. Ahora, fíjense cómo el orden de la ecuación diferencial, que es este n, se va a traducir y se va a transformar al grado del polinomio del denominador de la función de transferencia. Bueno, ahora, ¿por qué son importantes el orden de ambos polinomios? Porque eso define el grado relativo de la función de transferencia. La diferencia entre el grado del polinomio del denominador menos el del numerador, que es n menos m, nos va a definir el grado relativo. Y este grado relativo va a permitir que se definan 4 diferentes tipos de funciones de transferencias en función de cómo se da esta diferencia. Si esta diferencia es positiva, lo que da un grado relativo positivo, se dice que la función es estrictamente propia. Si esta diferencia es positiva o igual a 0, entonces se dice que es propia. Cuando es exactamente igual a 0, cuando el grado relativo es exactamente 0, también se le llama bipropia. Y si el grado relativo es negativo, entonces se le llama función impropia. ¿Qué importancia tiene saber qué tipo de función de transferencia estamos hablando? Porque en la vida real todos los sistemas físicos tienen una función de transferencia estrictamente propia. Los controladores, por su parte, pueden ser estrictamente propios o bipropios. Inclusive hay controladores que pueden ser impropios, pero lo que define es que no se pueden implementar. Entonces hay que transformarlos para que sean mínimo bipropios o propios para que puedan ser implementados. Ahora, las singularidades de la función de transferencia. ¿Cómo se definen? Pues son aquellos valores para cualquier función que hacen que la función se vuelva cero o se vuelva infinita. Otra forma de representar la función de transferencia es determinando las raíces de cada uno de sus polinomios. Si nosotros conocemos esas raíces, podemos entonces reescribir la función de esta manera, como un producto, en el caso del polinomio del numerador desde i igual a m, en el caso del polinomio del numerador desde j igual a n, de cada uno de los factores o polinomios de primer grado de las funciones de transferencias. De modo que entonces vamos a tener una representación de este tipo, donde vamos a tener m valores que aparecen en el numerador y n valores que aparecen en el denominador. A estos valores que aparecen en el numerador se les denomina los ceros de la función, porque vean, si yo sustituyo, por ejemplo, en este primer término, s igual a menos z1, pues este término me va a dar 0, multiplicado por lo que sea, es 0, y 0 entre lo que sea me va a dar 0. Entonces los valores z1, z2 hasta zm se le llaman ceros porque al sustituir en la función hacen que la función sea 0. Mientras que los valores p, si yo sustituyo, por ejemplo aquí vean p1 y yo sustituyo aquí menos p1 en s, voy a hacer que este factor se vuelva 0, multiplicado por lo que sea 0, y algo entre 0 pues me va a dar infinito.
Entonces a estos valores se les llama polos porque hacen que la función se vuelva infinita. Ok, ahora estos singularidades, polos y ceros, se pueden representar en el plano complejo. El plano complejo está formado por el eje real y el eje imaginario, y ahí dibujamos las singularidades de un sistema en particular. Los ceros se dibujan con un círculo y los polos con una cruz, y al dibujarlos podemos nosotros darnos una idea muy clara de cómo va a ser la respuesta del sistema solo con fijarnos en las posiciones de las singularidades del sistema. Ese es el propósito de representar y de dibujar esas singularidades en el plano complejo. Vamos a ver un ejemplo. Comencemos con el más simple, un sistema físico de primer orden. Si nos regresamos a la ecuación 5, pues va a tener esta forma, donde solamente va a tener dos coeficientes, y esta es una función de un sistema físico porque es estrictamente propia. La forma genérica de representar un sistema de primer orden es esta, donde se utilizan dos parámetros. K, que es la ganancia del sistema, y tau, que es una letra griega que representa la constante de tiempo del sistema. Si nosotros hacemos la analogía de esta representación con la función de transferencia que sacamos de la ecuación 5, entonces el valor A debe de ser 1 entre tau y el valor B K entre tau. La raíz, la única raíz que tiene este sistema, pues va a ser un polo, porque es la única raíz que tiene en el denominador. Si yo igualo S más 1 entre tau a 0, pues la raíz va a ser menos 1 entre tau, y así es como se representa en el plano complejo. Se pone el polo, que es la única raíz, y el valor que es menos 1 entre tau. Ahora, nosotros ya habíamos calculado la respuesta escalón del sistema en otra presentación, y vamos a utilizar ese resultado para analizar qué pasa cuando tenemos un sistema representado ahora con esta forma genérica, con K y con tau. Entonces simplemente sustituyo en la forma que ya habíamos determinado anteriormente los valores de A y de B, y entonces llego a esta forma. Esta va a ser la respuesta forzada. Recuerden que es solamente la parte forzada porque estoy utilizando la función de transferencia, y esta va a ser la forma de la parte forzada. Más aún, si yo considero que el escalón es unitario, entonces esta K va a ser igual a 1, y la respuesta forzada va a ser 1 menos C a la menos T entre tau. Esa es la respuesta. Vamos a graficarla. Entonces, para ello voy a utilizar los valores del tiempo, diferentes valores de tau, desde 1 tau hasta 5 veces esa constante de tiempo. Calculo para cada uno de los casos cómo queda la función y su valor numérico. Y los grafico. Entonces grafico aquí tiempo contra amplitud. Y vean que la gráfica, pues básicamente, si yo evalúo en t igual a 0, pues esto me da menos 1, entonces la gráfica comienza en 0, y este término de e a la menos t entre tau va a desaparecer conforme el tiempo crezca. Entonces la gráfica comienza en 0 y termina en 1, como se puede ver aquí. Comienza en 0 y termina en 1. ¿Qué tan rápido llega al 1? Pues vean, si yo veo el valor de 5 veces tau, prácticamente ya llegó al 99% de la respuesta final. Para fines prácticos, eso se considera como el tiempo de respuesta del sistema. Hay algunos autores que consideran que es al 98%, y hay algunos otros que lo consideran al 99%. Entonces, ahí hay una diferencia, pero es mínima. Entonces, eso me ayuda a definir lo que se llama el tiempo de asentamiento, T sub A, o en inglés, settling time, T sub S, que define pues en qué momento la respuesta para todo fin práctico ya llegó a su estado permanente. Si consideramos al más menos 2% de la respuesta final, pues esto se va a dar en 4 veces la constante de tiempo. Y si consideramos al más menos 1%, pues esto se va a dar en 5 veces la constante de tiempo. Esto ya depende de qué libro ustedes utilicen. Va a haber una u otra de las definiciones, pero generalmente se dice tiempo de asentamiento al tanto por ciento de la respuesta para que no haya lugar a dudas. Y vean que aquí en la gráfica también hay aquí marqué otro tiempo importante, que es otro parámetro de desempeño del sistema, que es el tiempo que tarda en llegar del 10% al 90% de la respuesta final. Esta diferencia de tiempo nos va a dar lo que se llama el tiempo de levantamiento, o en inglés rising time,
y que se calcula directamente de la gráfica, restando este valor menos este valor. Si ustedes no tienen la gráfica en forma analítica, lo pueden calcular como 2.2 entre la constante de tiempo. Entonces fíjense cómo ya definimos 3 parámetros de desempeño del sistema de primer orden: la constante de tiempo, el tiempo de asentamiento y el tiempo de levantamiento. ¿Para qué sirven estas constantes o estos parámetros? Para comparar un sistema contra otro y saber qué tan rápido responde un sistema de primer orden, sin importar pues qué tipo de sistema sea. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar un circuito RC, que es un sistema de primer orden. Ya dedujimos que esta es su función de transferencia, y haciendo la analogía con la forma genérica de un sistema de primer orden, pues nos damos cuenta que la ganancia es unitaria y que la constante de tiempo vale la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. Por lo tanto, al sustituir, pues el tiempo de asentamiento, que es 4 veces esa constante de tiempo, me va a quedar 4 veces resistencia por capacitancia. Ese es el tiempo en que va a responder el sistema, en que se va a asentar o en el que vamos a pasar de la parte transitoria a la parte permanente. Supongan entonces que tenemos un resistor de 1 mega y un capacitor de 1 microfaradio. Entonces ese sistema va a responder, va a tener un tiempo de asentamiento exactamente en 4 segundos. Y con eso ya podemos entonces diseñar y comparar los tiempos de respuesta de diferentes sistemas de primer orden. Por último, les voy a dejar un ejercicio en donde les voy a pedir que calculen qué valores deben de tener los parámetros de un sistema como este para que el tiempo de asentamiento sea de 30 minutos. Bueno, pues esto sería todo.